a la izquierda o a la derecha. Y no está claro cuál de las dos decisiones hubiera sido la correcta en ese momento. Creo que Murdoch era inteligente y que cargó con todo el peso de su decisión durante las siguientes 2 horas y 40 minutos de su vida, que fueron las últimas que él vivió. Entregó su vida para salvar a la gente. Cuando estábamos filmando la película, tenía la opción de hacerla históricamente correcta o lo que la gente creía que era lo correcto reflejar. De hecho, lo históricamente correcto era que si el timonel recibía una orden de todo estribor, que girara el barco totalmente a babor a la izquierda. Así se hacía en esa época. Se dio la orden de timón de ir a la izquierda y viró el timón a la derecha y giró a babor. ¡Todo a estribor! La orden más dura de ir a estribor viraba el barco hacia babor. Mucha gente pensó que sabía mucho de náutica y me envió cartas. Dejen de enviar cartas, que les quede claro. No nos equivocamos. Regresamos con Titanic, los últimos misterios, donde James Cameron continúa su exploración del gran barco y nos comunicaremos con él ya mismo. Jim, ¿dónde estás ahora? Bien, ahora estamos en el puente de estribor y miramos hacia popa. Adelante nuestro tenemos un pescante que, por supuesto, servía para bajar botes salvavidas. Se ven los tornillos de bronce y una cosa cuadrada del lado derecho, que es donde ponían la manija para bajar el pescante. Averiguamos que estos pescantes los hizo la compañía Welling. Cuando filmamos la película teníamos reproducciones exactas de los que había hecho esa compañía, fabricados con los planos viejos. Se necesita mucha fuerza para maniobrar estos aparatos. Y los botes se bajaban manualmente, los pescantes se manejaban manualmente. Se tardaba mucho tiempo. Este es uno interesante, quizás la vista más interesante históricamente del puente del barco, porque aquí es donde el primer oficial William McMaster Murdoch, se esforzó por bajar no uno, sino 3 botes desde este mismo pescante. Bajó el primero en medio de toda la crisis del hundimiento y el bote partió con 12 personas. ¿Y Don, cuántos podían haber entrado en ese bote? Bueno, pudo haber 40 personas en ese bote, y de los 12 solo 5 de ellos eran pasajeros, y solo 2 de ellos eran mujeres. Sí, es muy interesante. Lo que siempre me intrigó de eso es que Murdoch era una persona muy sorprendente. Fue el primero en bajar los botes del barco. Bajó 2 o 3 de ellos al agua antes de que los oficiales del otro lado pudieran bajar el primero. Bien, lo que es interesante es que aquí Murdoch luchó para hacer partir a esos 3 botes desde el mismo pescante. Corría de un lado a otro, bajaba algunos botes, pero dentro de este pescante de aquí que vemos en la cubierta, debe haber habido otro bote que era plegable llamado Plegable C. Ese bote es interesante porque fue al que subió J. Bruce Ismay, era el dueño del Titanic, y fue el que quizás convenció al capitán de que acelerara y fuera a toda velocidad en una noche sin luna a través de una región de témpanos. Pues este sujeto saltó a uno de estos últimos botes para abandonar el barco y dejó que 1.500 personas murieran a bordo. Eso también pasó aquí. Estos botes salvavidas eran muy pesados, ¿no? En serio, eran muy pesados, ¿no es así? Sí, sin duda que sí. Estaban hechos de olmo, que es una madera compacta, y quizás pesaban 2 toneladas cada uno, o algo así. Jim, aquí hubo muchas situaciones dramáticas, ¿no? Bueno, sí, mencionaste algo importante, porque bajaron los 2 primeros botes al agua y Murdoch se acercó a ver por esta escalera. Está destruida ahora, pero se podía mirar hacia abajo. Quizás lo pueda hacer aún. Se puede ver la cubierta de abajo, que es la de paseo, y está justo abajo. Aquí había escaleras, ahora no están. Y vio agua verde que subía por esos escalones. Al barco le quedan pocos minutos antes de que el agua inunde la cubierta. Y aquí se puede ver la cabina de cubierta que se derrumbó.
Pero en el techo había otro bote salvavidas. Estaba arriba, sobre el techo, y no había nada para levantarlo. No había manera de bajarlo, ni rampas. No se había pensado cómo tener acceso a él. Murdoch reunió a un grupo de hombres para que subieran al techo y creo que por efecto de la adrenalina lograron levantarlo. Lo llevaron hasta el borde y lo bajaron por unos remos. Es sorprendente, es una escena maravillosa en la cubierta. Personas luchando por sus vidas. Volvió a subir el pescante, porque hay que subirlo para volver a bajar un bote. Hay que hacerlo cada vez que hay un bote nuevo. Lo recogió por tercera vez, y eso es todo lo que pudo hacer antes de que el agua lo alcanzara. Se puede ver que este pescante sigue estando recogido, no bajado. Y todos los testimonios dicen que hubo una pelea. Varios cientos de personas se dieron cuenta de que los dos botes que quedaban estaban delante y se reunieron a su alrededor. La tripulación debió detenerlos para dejar pasar a las mujeres. Parece que fue bastante violento. Los oficiales debieron disparar sus armas, pero la tripulación fue la más afectada. Don, ¿recuerdas cuántos tripulantes había a bordo y cuántos de ellos murieron? Creo que había 700 tripulantes y lo que recuerdo es que alrededor de 560 murieron. ¡A toda marcha, señor! ¿Ves que se mueva alguno? Debemos estar seguros. Están muertos. En otra inmersión estuvimos en la suite Strauss. Si vieron la película, sería el cuarto donde la joven Rose fue retratada. Y nos depara una sorpresa. Veamos qué pasó. Eso debe llevar a la sala Strauss, pero creo que no vale la pena. Está todo muy desordenado allí. Al otro lado de este marco, justo allí,